Mi hermano me amargó la vida durante años. Más tarde descubrí que había dejado embarazada a mi esposa y que el hijo que crié no era mío. Al final, mis padres lo desheredaron y me dejaron a mí una herencia de $2 millones. Ahora él vuelve arrastrándose. Tengo un hermano menor llamado Julián que me ha despreciado toda mi vida. Si te preguntas si tal vez era por celos, pues te equivocas. Yo no era el hijo favorito, él lo era, así que no tenía motivos para sentir celos. Déjame darte un poco de contexto. Mi madre siempre mimó a mi hermano menor, él era el hijo de oro de la familia. Mamá le preparaba sus comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía a mí que lo ayudara con las tareas escolares. Yo estaba obligado a ayudar solo porque era familia, pero nunca se me extendió la misma cortesía a mí. Lo acepté porque era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por haber complacido sus caprichos sin reciprocidad. Él jamás me ayudaba cuando lo necesitaba y solo me buscaba cuando quería algo de mí. Yo era un chico tranquilo, introvertido, que prefería estudiar y estar en lo mío, mientras que él era exactamente como papá, rudo y ruidoso. Yo también tendía a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas y diciendo las cosas tal cual. Creo que mi madre desarrolló una percepción negativa de mí por esa forma de ser en mi infancia. Como resultado, él era el favorito de todos en la familia. No me importaba demasiado mientras crecíamos. El problema comenzó cuando empezó a burlarse de mí o a acosarme por ser diferente a él. Se reía de mi estatura o del hecho de que usaba gafas. Se metía a mi cuarto a leer mi diario para luego ir a quejarse con mi madre sobre lo que había escrito. Yo le gritaba y me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad, pero ellos se reían y decían que no era nada grave. Hizo cosas terribles, como casi romperme los lentes o poner cosas asquerosas en mi comida. Una vez incluso puso piedritas en mi cereal, aunque por suerte las encontré antes de romperme los dientes. Le conté a mi mamá, pero ella lo ignoró diciendo que así es como los hermanos conviven. Cada vez que peleábamos, Julián me insultaba enfocándose en mis inseguridades. Íbamos al mismo colegio, así que él sabía que unos chicos me hacían bullying. En vez de apoyarme, él se ponía de su lado, llamándome perdedor feo o mono peludo y animando a los abusadores a golpearme, porque según él yo era un fracasado. En otra pelea, que ni siquiera recuerdo bien, él terminó diciéndome que me matara. Otros insultos podía dejarlos pasar, pero ese me dolió de verdad, porque en esa época yo estaba lidiando con problemas de salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue horrible escuchar que mi propio hermano quería que me muriera. Como papá siempre estaba en el trabajo y mamá no parecía preocuparse. Hasta me regañó una vez diciendo que era mi culpa por fastidiarlo. Con el tiempo la situación se puso peor. Una vez intentó quemarme el cabello en la secundaria, y para mi sorpresa mamá lo defendió diciendo que solo estaba jugando. ¿Quién juega así? Por suerte, papá al final tomó mi lado y le dijo a Julián que tenía serios problemas, incluso amenazó con llamar a la policía. Eso fue un momento de shock para mi hermano, porque hasta ese día nunca lo habían reprendido por nada. Papá le dijo claramente que ya era suficiente y que debía empezar a respetarme como su hermano mayor. Después, mi papá entró a mi cuarto a hablar conmigo. Nunca había esperado que me apoyara, porque siempre le decía a Julián que eran muy parecidos, lo cual era cierto. Me confesó que llevaba años esperando que mi hermano madurara, pensando que solo era un niño inmaduro, pero ya estaba viendo que se estaba convirtiendo en un abusador. Cuando lo escuché decir eso, me sentí tan validado que casi lloré. Le conté todo lo que Julián me había hecho durante los años, incluso le hablé del bullying en la escuela. Mi padre se sorprendió mucho al descubrir por todo lo que yo estaba pasando. Al día siguiente fue a hablar con el director para que mis abusadores recibieran advertencias de consecuencias graves si continuaban. Esa misma tarde me inscribió en clases de artes marciales mixtas en el gimnasio local. Me dijo que tenía que aprender a plantarle cara a los abusadores en mi vida. Admito que debía ser gracioso ver a un nerd intentando aprender a pelear, pero como en todo en mi vida, cuando quiero aprender algo me esfuerzo al máximo. Organicé mis tiempos de estudio para poder entrenar todos los días y asistir a las clases de MMA. No es por presumir, pero cambió por completo mi vida y también mi físico. Un día, Julián volvió a las andadas. Me había robado el dinero de bolsillo que nos daban por hacer los quehaceres de la casa. Yo llevaba tiempo ahorrándolo. Me di cuenta cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera el dinero porque sabía que robar estaba mal, pero él se burló diciendo que lo único que yo podía hacer era correr a contarle a papá. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo en la cara. Quedó en shock, cayó al suelo y yo recuperé mi dinero de su bolsillo antes de tirarlo otra vez al piso. Se puso a llorar como un bebé,
Era cómico ver a un adolescente llorando así, pero en eso salió mi madre corriendo al escuchar a su niñito llorar. Cuando supo que lo había golpeado, se sorprendió y enseguida me regañó, diciendo que como hermano mayor debía enseñarle cosas mejores a Julián. Mientras él parecía disfrutar verme reprendido, mamá también se quejó con papá de que yo lo había golpeado brutalmente, y que había que controlarme. Papá, serio, nos pidió a ambos que explicáramos lo que había pasado. Yo le conté que Julián me había robado el dinero que tanto me había costado ahorrar, mientras que él trató de justificarlo diciendo que lo necesitaba para una cita y que como su hermano debía ayudarlo. Pero papá le dijo claramente que tenía suerte de que solo le hubiera dado un golpe, porque cualquier otra persona lo habría denunciado a la policía. Le recalcó que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin permiso. Julián no soportó escuchar eso y empezó a hacer berrinche, buscando que mamá lo defendiera, pero papá se mantuvo firme. Al darse cuenta de que no me iban a castigar, gritó que me odiaba y se encerró en su cuarto. Desde ese día mantuvo distancia conmigo, comprendió que ya no podía intimidarme y que ni siquiera papá apoyaría sus actitudes. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en igualdad con él. Aún así, aunque ya no podía agredirme físicamente, buscaba la manera de decirme cosas hirientes cuando no había nadie cerca. Y con los años se volvió peor. Cada año parecía más irritable y enojado. Si yo le pedía algo, simplemente me ignoraba y se iba murmurando que yo era un nerd o un perdedor. Si necesitaba hablar conmigo, lo hacía solo a través de mamá, como si yo no existiera. Le preguntaba a mi madre por qué no podía hablarme directamente, y ella me pedía que fuera más comprensivo. Yo no sabía si era por la pubertad o si de verdad me odiaba. Podía tolerar sus palabras, pero llegó un punto en el que solo quería irme de casa. Le pedí muchas veces a mamá que mediara para sentarnos a conversar todos, pero ella siempre se negaba. Incluso le pregunté por qué me trataba así, pero siempre evitaba darme respuesta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños. Yo era un estudiante sobresaliente y obtuve beca. Papá me organizó una fiesta y mamá parecía orgullosa también, aunque Julián se mostró distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui sentí una mezcla de emoción por mi futuro y alivio de escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y empecé a construir una vida lejos del ambiente opresivo en que había crecido. Ya no vivía con el miedo constante de los ataques verbales de Julián y me sentí en paz. Fue allí donde conocí a mi esposa, Elena, en segundo año. Una amiga nos presentó en una fiesta universitaria y conectamos de inmediato. Veníamos de familias religiosas, así que tener hijos sin casarnos era impensable. Pero en el último año descubrimos que estaba embarazada, lo que nos llevó a casarnos justo después de graduarnos. La boda fue sencilla pero bonita. Nuestros padres estaban felices y disfrutamos del momento. Yo creí sinceramente que era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de la monogamia, una sola mujer a la que llegar a casa y con quien compartir mi vida. A pesar de las oportunidades que tuve, nunca las busqué porque estaba contento en mi matrimonio. Elena era mi chica soñada y jamás quise herirla. Sin embargo, con los años descubrí que había sido infiel en 2 ocasiones. Una fue un romance intermitente con un compañero de trabajo casado que duró algunos años, y otra un encuentro con un exnovio del colegio cuando fue a visitar a su familia en otro estado. Sé que habrá quienes me llamen ingenuo, y mirando atrás, no lo niego. En ambas ocasiones hubo separaciones, pero al final decidí perdonarla. No quería criar a mi hijo en un hogar roto y realmente creí que podíamos superar esas pruebas. Éramos jóvenes, y cuando ocurrió lo del compañero de trabajo pensé que era por inmadurez. Durante un tiempo todo pareció estar bien. Aunque no pude volver a confiar al 100%, hice lo posible por dejar atrás mis dudas porque sabía que, al decidir perdonarla, debía empezar de nuevo. Habían pasado 4 años desde la segunda infidelidad y yo sentía que había tomado la decisión correcta al darle una oportunidad. Elena parecía haber cambiado y estábamos felices, haciendo planes para el futuro. Pero hace 3 meses, mi mundo se derrumbó por algo aún peor. Ella me confesó que llevaba un tiempo acostándose con alguien y que nuestro hijo quizá ni siquiera era mío. Sentí como si me arrancaran el piso de debajo de los pies. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me invadió. Le pregunté cómo había podido guardar un secreto tan grave y hacerme algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si no le importara el daño que me había causado. Sus respuestas eran vagas, lo que me dejó con más preguntas que certezas. Fue un momento surreal y doloroso, enfrentando la destrucción de la confianza y la incertidumbre sobre mi propia familia.
Seguí insistiendo en que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre de mi hijo, ya que yo lo había criado desde el inicio. Al final admitió que era Julián. Abrí los ojos en shock, pidiéndole que me explicara qué quería decir con eso. Fue entonces cuando Elena me contó que ella y Julián se habían hecho amigos la primera vez que la llevé a casa por acción de gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que, aunque normalmente Julián era frío conmigo, con ella fue muy amable y educado. Me alegré porque no quería que Elena se sintiera incómoda. Ella quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi mamá. También notó que Julián y yo no éramos cercanos y me preguntó por qué. Le conté lo que había pasado en nuestra infancia y le dije que probablemente nunca podríamos reparar la relación. Ella lo entendió, pero empezó a incluir a Julián en nuestras salidas, esperando que nos acercáramos. Si íbamos al cine, lo invitaba, y teníamos que ver la película que él quisiera. Supongo que en ese tiempo hablamos algunas palabras, lo cual era una mejora considerando que llevaba años sin dirigirme la palabra. Recuerdo que jugaban videojuegos juntos, pero nunca pensé nada raro. Elena me contó que un día Julián se abrió con ella sobre sus problemas y una ruptura reciente. Se mostró vulnerable y terminaron haciéndose amigos. Ella dijo que a veces él le coqueteaba cuando yo no estaba y que, eventualmente, no pudo controlarse más. Cerré los ojos con la nauseabunda imagen de mi esposa y mi hermano acostándose. Ella me dijo que después de eso se sintió culpable y se alejó de él, y que por eso de repente quiso volver a casa en Año Nuevo, cuando yo pensaba que lo pasaríamos juntos. Intenté convencerla de quedarse, pero insistió en irse. Al regresar a la universidad, parecía de nuevo su yo alegre y nunca sospeché nada. 2 semanas después descubrimos que estaba embarazada. Ahora me confesaba que nunca supo si el niño era mío o de Julián. No tenía pruebas, pero como yo siempre fui el más responsable, decidió quedarse conmigo, y así fue como terminamos casándonos. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. El hijo al que había amado, con el que había pasado incontables horas, podía no ser mío. Le pregunté a Elena si seguía acostándose con Julián en la actualidad y, lentamente, asintió. Me confesó que ellos siempre habían mantenido el contacto porque, según ella, la química entre ellos era innegable. Se escapaban a hoteles cuando me mentía diciéndome que tenía horas extra en el trabajo. Me dijo que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté entonces por qué seguía casada conmigo si en realidad lo quería a él, y me respondió que no quería ser la que destruyera un matrimonio, y que al verme como un padre maravilloso para nuestro hijo había decidido quedarse conmigo todo ese tiempo. Según ella, había cometido un error y no supo cuándo detenerse. Yo le dije simplemente que agradecía que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a empacar mis cosas y me iría. Elena comenzó a llorar, pidiéndome perdón y diciéndome que yo debería estar gritando o enfureciéndome, pero que en lugar de eso estaba callado y pensativo. No le respondí, simplemente caminé hasta el armario y comencé a meter mi ropa en la maleta. Ella insistía en que si de verdad la amaba debía luchar por ella, que en todo matrimonio ocurren errores. Al ver que no reaccionaba, cambió de táctica y me dijo que nuestro hijo sufriría si nos divorciábamos, que los niños no deberían crecer en un hogar roto. Yo le recordé que quizás ni siquiera era mi hijo, y eso la hizo romper en llanto, gritándome que yo era cruel y que cómo podía abandonarlo si había estado ahí desde su nacimiento. Parecía convencida de que nada me haría dejarla, quizá porque en el pasado había permitido demasiado. Aunque aún sentía algo de cariño por ella, me di cuenta de que más que amor era apego a la idea de que teníamos un hijo juntos y a que llevábamos tanto tiempo unidos desde la universidad. Elena seguía repitiendo que no era demasiado tarde, que podíamos arreglarlo, pero yo ya no tenía paciencia. La confianza era un problema enorme para mí y sus palabras sonaban vacías. Incluso si la perdonaba, jamás podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre he creído que todos podemos cometer errores y merecer perdón, pero lo suyo pasó un límite que no podía aceptar. La dejé llorando en la puerta y me fui a un hotel. Al día siguiente fui directo a casa de mis padres y les conté todo, la infidelidad de Elena con Julián y cómo llevaban años acostándose a mis espaldas. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Mi madre, fiel a su costumbre, intentó defender a Julián diciendo que eso no podía ser cierto, que su niño nunca haría algo así. Decidido a demostrar la verdad, les pedí que guardaran silencio y me permitieran llamarlo delante de ellos, para exponerlo. Les advertí que no hicieran ruido, para que él creyera que solo hablaba conmigo y bajara la guardia. Cuando Julián contestó, lo confronté directamente con la revelación de su relación con mi esposa. Al inicio lo negó con todas sus fuerzas,
pero cuando le dije que Elena me lo había admitido, empezó a echarle la culpa a ella, llamándola sin carácter, y diciendo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él, que él era el hermano guapo. Yo le respondí que lo iba a exponer frente a todos, pero Julián, burlón, dijo que nadie me creería y que él siempre había sido el hijo dorado. Me reí de su arrogancia y lo agradecí por confirmar la verdad, pues mis padres habían escuchado todo. En ese momento se quedó callado y empezó a tartamudear, intentando justificar lo injustificable. Mi madre, todavía en shock, le exigió una explicación. Él balbuceó excusas débiles, culpando a todos menos a sí mismo y tratando de echarle la culpa a Elena. Pude ver que mi madre, que siempre lo había protegido, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. Yo, por dentro, sentía una extraña sensación de vindicación. Después de años de soportar su tormento, ahora la verdad había salido a la luz y era él quien quedaba expuesto. Mi padre, que casi nunca mostraba emociones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y, con tono severo, le dijo: «Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y lo seguiste haciendo incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias y has dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti». Le recordó cómo nos había criado para valorar la lealtad y el respeto, y cómo lo suyo iba en contra de todo. Agregó que se sentía culpable junto con mamá por haberlo consentido tanto, pero que no lo toleraría más. Y entonces vino el castigo, le cortó los fondos universitarios y le dijo que no pagaría más por su estilo de vida. Le advirtió que si creía que ser hombre era acostarse con mujeres casadas, ahora vería qué pasaba cuando no tuviera su dinero para depender. Yo me mantuve sereno, aunque por dentro quería gritarle. Ver a papá reprenderlo fue mi mayor satisfacción. Julián intentaba justificarse aún, pero papá colgó bruscamente, cerrando toda discusión. Mamá vino a abrazarme, y fue un momento inesperado. Se disculpó por no haberme creído en todos esos años. Sentí que mi yo de 14 años jamás habría imaginado esa escena, ser finalmente validado y abrazado por ella. Después de eso, papá me ayudó a conseguir un buen abogado para divorciarme de Elena. Ella y su abogada intentaron ensuciar el proceso pidiendo pensión porque yo ganaba más, pero su infidelidad jugó mucho a mi favor. También hicimos la prueba de paternidad y se confirmó que el niño era hijo de Julián. No puedo describir lo doloroso que fue recibir esa noticia. Fue peor que descubrir la infidelidad. Sentí rabia de saber que aquel niño no era mío. Elena me rogó que siguiera visitándolo, porque él no tenía la culpa. Pero yo no podía soportar verlo, me recordaba a Julián y lo odiaba. Tras el divorcio, me mudé a un departamento de soltero. Era extraño, porque me había casado tan joven y nunca había vivido solo. Pero como siempre fui independiente, me adapté rápido y lo disfruté. 2 semanas atrás, papá me llamó para decirme que había decidido cambiar su testamento, porque no quería dejarle nada a Julián. Y si algo hay que saber de mi padre es que cuando toma una decisión, la cumple. Julián intentó contactarlos, incluso apareció en la puerta pidiendo perdón, pero no lo dejaron entrar. Mamá, que siempre cedía a sus berrinches, esta vez también se mantuvo firme, aunque estoy seguro de que le dolía más que a nadie. Julián nunca me escribió ni una sola vez para disculparse, lo que me mostró que ni siquiera se arrepentía. Solo le dolía haber perdido a nuestros padres. Papá me dijo que dejaría todo a mi nombre y que a Julián le dejaría $1 simbólico. Me quedé en shock, entre propiedades, ahorros, retiro y seguro de vida, sumaba casi 2 millones. La única condición era que, si papá moría antes que mamá, ella seguiría viviendo en la casa aunque quedara a mi nombre. Por supuesto, acepté. Yo siempre querré cuidar de mi madre hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Julián se enteró de todo esto. Como ya no podía hablar con mis padres, me llamó ayer intentando arreglar las cosas. Me dijo que le iba mal en la universidad, que Elena lo presionaba por la manutención del niño y que estaba buscando trabajos de medio tiempo sin éxito. Me suplicó que hablara con la familia para que lo ayudáramos a empezar de nuevo. Yo no pude evitar reírme en su cara. Le dije que ya estaba harto, que debió pensar en eso antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Él respondió que yo era injusto, que la culpa era también de ella. Le dije que sí, por eso me había divorciado, y que ahora ella era su responsabilidad. Que no volviera a llamarme a quejarse de su mujer ni de su hijo, porque esa era la consecuencia de sus propias acciones. Julián levantó la voz, pero lo interrumpí para recordarle que ya no era el hijo favorito, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su hermano.
Entonces rompió en llanto, diciendo que todos lo habían rechazado, incluso nuestros abuelos y parientes. Y aunque eso era cierto, ya no era mi problema. Le dije que no me volviera a llamar jamás, que ya no era mi hermano. Desde entonces, revivo la conversación en mi cabeza. Aunque odio a Julián, nunca lo había oído llorar así desde que éramos niños. No lo negaré, me dolió un poco verlo tan desesperado. Por eso estoy aquí preguntando si debería hablar con mis padres sobre él, o si sería un imbécil si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos me han preguntado por qué ya no tengo contacto con mi hijo, a quien llamaré Andrés, y algunos me han llamado cruel. Lo siento, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es un caso de padrastro. En mi situación me hicieron creer que era mi hijo y luego descubrí que en realidad era hijo de mi hermano. Por supuesto que me duele y lloré durante días, pero la razón por la que no quiero tener contacto con Andrés es porque no quiero que Elena vuelva a entrar en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará la manera de colarse de nuevo, y necesito mi espacio. Llámenme cruel o egoísta, pero no puedo verlo, al menos no en mucho tiempo. Actualización 2. Muchos adivinaron correctamente. Fue mi madre quien le contó a Julián sobre el cambio en el testamento, y él me llamó como último recurso. La confronté frente a mi padre y ella rompió en llanto, diciendo que ya lo había castigado bastante y que había aprendido la lección. Papá le respondió con firmeza que si de verdad creía que eso era perdonable, entonces él ya no podría seguir casado con ella, porque jamás lo perdonaría. Esa amenaza la hizo callarse. Papá le dejó claro que si volvía a hablar con Julián y nos enterábamos, entonces que hiciera sus maletas y se fuera. Como dije, mi papá es muy terco. Espero que mamá aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde la última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado mucho. Papá y yo jugamos golf cada fin de semana y se comporta más como un amigo que como mi padre. Mamá, aunque extraña a Julián, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe fue por mi primo. Julián andaba pidiéndole dinero a todos y, al final, tuvo que dejar la universidad porque no pudo pagar las matrículas. Vive con Elena y trabaja como mecánico a medio tiempo. Al parecer, están criando juntos a Andrés, lo cual supongo que es lo mejor. Yo nunca menciono a Julián cuando hablo con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para quienes me preguntan, estoy bastante bien. Hace 2 meses me ascendieron en el trabajo, así que gano más. No he salido con nadie porque siento que aún necesito tiempo para sanar. Estoy yendo a terapia y veremos cómo resulta.